Bendiciones del Señor, queridos amigos y hermanos. Una vez más podemos estar mirando la palabra de Dios, compartiendo este momento, dándole gracias al Señor de poder estar unidos, de poder estar juntos y que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo a todos nuestros hermanos y amigos que estén pasando alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, que el Señor pueda bendecir sus vidas desde lo alto. Hoy quisiera compartir un pensamiento de la palabra de Dios que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer al versículo 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué hermoso pasaje en la palabra de Dios. Y tenemos como uno de los protagonistas, por supuesto el protagonista principal es Jesús, pero hay un hombre que va a verlo, a Jesús, que es Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo no era un ciudadano común y corriente, era un maestro de la ley, un fariseo, y además también era miembro de un consejo llamado Sanedrín, que era realmente un consejo de mucha autoridad, tanto en lo político como en lo religioso. Nicodemo era un hombre muy conocedor, como fariseo, muy conocedor de las Escrituras y también de las costumbres y de las tradiciones judías. La Biblia no expresa en realidad por qué se acercó a Jesús. No hay un texto en el pasaje que nos diga por qué se acercó Nicodemo a Jesús, pero podemos inferir que tenía tal vez algunas dudas en cuanto a las prácticas religiosas de su tiempo. Y por otro lado, seguramente la profunda necesidad que él tenía de una verdad espiritual, de algo realmente que pudiera estar de acuerdo con lo que él conocía de la palabra de Dios y de la Biblia. Lo cierto es que esta incertidumbre, esto lo lleva a acercarse al Señor, a tener un encuentro personal con el Señor. Cuando analizamos ese encuentro, vemos ciertas cosas que son muy interesantes, son muy importantes. En primera instancia, sabemos que a pesar de que este hombre era fariseo y los fariseos realmente eran contrarios totalmente y enemigos, estaban en contra de Jesús, si bien él se acercó de noche para no ser visto, sin embargo él vino y pudo realmente tener este encuentro con el Señor. Varias cosas que se ven en el texto son importantes. La primera, en el versículo 2, dice que cuando viene Nicodemo a Jesús le dijo Rabí, que quiere decir maestro. Es decir, aquí está reconociendo, es una forma en que de alguna manera está reconociendo a Jesús como maestro, como alguien que viene realmente a enseñar. Calcule que al reconocerlo como maestro está reconociendo que está enseñando algo que a lo mejor él debe conocer. El versículo 2 dice que vino a Jesús de noche, le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, y le dice algo más, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él creía en las señales que Jesús hacía. Y podemos preguntarnos, ¿cuáles son las señales que Jesús hacía? Más allá de su palabra, sus enseñanzas, los sermones que el Señor daba a las multitudes, las otras señales eran las sanidades, eran cómo el Señor liberaba a los endemoniados, cómo el Señor transformaba la vida de las personas. Él creía
que realmente estas señales eran verdaderas y reconocía que verdaderamente Jesús había venido de Dios y que Dios estaba con él. No es poco para un fariseo, para alguien que pertenecía al grupo o al cuerpo de aquellos que estaban contradiciendo siempre al Señor. Él estaba reconociendo esto y por eso se acercó al Señor. Hay algo interesante en esto, y es que antes que él pudiera expresar verbalmente tal vez cuál era su inquietud, Jesús le responde. Jesús habla con él y le dice realmente algo importantísimo. Dice que Jesús le dijo: de cierto te digo. Esta repetición es como una reafirmación de la verdad que Jesús va a expresar. El que no naciere de nuevo, dice el texto, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Esto es algo importante. El Señor está diciendo, y no solamente a Nicodemo, que nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, nadie puede entrar en el cielo si realmente no nace de nuevo, no experimenta el nuevo nacimiento en Cristo. Nicodemo no entendió lo que Jesús realmente había dicho, y bien claro dice la palabra, porque él le hace una pregunta que nos deja sorprendidos también a nosotros cuando leemos el texto. Nicodemo, siendo un doctor de la ley, un fariseo estudioso y dedicado al estudio de la Escritura, sin embargo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el versículo 4 se expresa esta pregunta de Nicodemo. Evidentemente su conocimiento no alcanzaba para poder realmente saber el significado de las palabras del Señor. Por otro lado, podemos decir que nada que podamos razonar a nivel de nuestro entendimiento, a nivel de nuestra propia sabiduría, puede realmente revelar las cosas que son espirituales, las cosas que vienen de parte de Dios. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo que él debía nacer de nuevo, pero él no entendía ni podía comprender cabalmente qué significaba este nuevo nacimiento. Cuando él le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo o entrar en el vientre de su madre para nacer? El Señor realmente le responde que lo que es nacido de la carne, es decir, en el nacimiento común, normal, aquí en la tierra, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después añade el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, que el nacimiento del cual le estaba hablando el Señor no era el nacimiento carnal. Eso ya había acontecido, ya era una persona adulta. Ahora él tenía que nacer nuevamente, ahora tenía que nacer espiritualmente. Y esto es algo glorioso, hermanos, porque si miramos la palabra de Dios y lo traemos a nuestro contexto, podemos repetir las palabras de Jesús. Nadie que quiera ver el reino de Dios va a poder lograrlo si no nace de nuevo, si no nace en el Espíritu. Y quizá hoy haya personas también que, conociendo más o menos las cosas de Dios, no sepan en realidad cuál es el verdadero significado. Pero el nuevo nacimiento tiene que ver con una vida espiritual que nace cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es cuando abrimos nuestro corazón y el Señor, por medio de su Espíritu, hace una nueva vida en nosotros. Y la Biblia esto lo llama el nacer de nuevo, el nacer a una nueva vida gloriosa espiritual. Es lo que nos garantiza que a través de esta nueva vida que el Señor nos ha dado, nosotros podamos verdaderamente tener la plena certeza y seguridad de que no solamente hoy estamos con el Señor y el Señor está con nosotros, sino que un día podremos estar allí en el cielo, en la presencia de Dios, participando y gozando de la bendición de este reino glorioso del Señor. Qué importante para todos entonces. Es importante porque sin el nuevo nacimiento nadie podrá ver al Señor, nadie podrá ser salvo, nadie podrá entrar en el reino
de Dios. Esto es algo que ahora nos hace pensar en que esta experiencia es fundamental para que nosotros podamos comenzar en esta vida gloriosa, en esta vida cristiana que ahora queremos llevar adelante para que un día el Señor nos venga a buscar. Dios quiera que aquellos que están escuchando la palabra en este momento, en este instante, puedan realmente abrir sus corazones. Quizá usted sea una persona mayor, sea una persona grande, tal vez un adulto o un joven. De todas maneras, es necesario que nazcamos de nuevo, que podamos nacer del Espíritu, recibiendo y aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida, dice la palabra de Dios. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta nueva vida, este nacimiento glorioso, tiene lugar en nosotros cuando le damos lugar a Cristo obrando en nuestro ser por medio de su Espíritu Santo. Hay un hermoso texto en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Qué maravilloso! ¿Quiere usted ser vencedor? ¿Quiere realmente vencer la mundanalidad, el mundo, y poder realmente enfocarse en una vida espiritual y gloriosa, que es la que Dios realmente tiene preparada para nosotros? Reciba y acepte a Cristo como su Salvador. Porque el que recibe a Cristo y el que tiene a Cristo puede realmente dar testimonio de que el Señor le ha dado esta nueva vida, una vida plena, una vida abundante. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Hay una nueva vida en nosotros, que es la vida espiritual, la vida gloriosa que el Señor nos da para que podamos gozar de su bendición y de aquellas promesas gloriosas y eternas que el Señor nos ha hecho. Que el Señor bendiga a cada uno. Y podemos hacer una oración. Si hay quienes en este momento que escucharon la palabra realmente desean heredar el reino de Dios, desean entrar en el reino de Dios, desean recibir la salvación de sus vidas, pueden realmente abrir sus corazones y recibir a Jesucristo como Salvador personal. El Espíritu de Dios entrará en su vida y usted podrá ser una nueva criatura para la gloria y la honra del Señor. Señor, te damos gracias en este momento por haber compartido tu palabra. Bendice a quienes nos han escuchado. Bendice, Señor, que tu palabra pueda tener cabida en cada corazón y que muchas personas que han escuchado este mensaje hoy puedan abrir sus corazones y comenzar a experimentar una nueva vida espiritual y gloriosa en ti, Señor. Espiritual, gozar la salvación, experimentar este gozo maravilloso por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias para gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Si quieren hacer llegar sus peticiones para que podamos ponerlas en oración, pueden hacerlo a través de este medio, de esta emisión. Que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo a cada uno y que nos reencontraremos en otro programa todos los días. A las 10 de la noche estamos en vivo, saliendo en este programa al terminar la jornada, y que el Señor pueda seguir fortaleciendo nuestras vidas y seguir perseverando en el camino hasta que el Señor nos venga a buscar. Que Dios los bendiga ricamente.